Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo, que nos tenían demorados, a esta clase de una de las últimas, de la última unidad que estamos abordando ya sobre el final y con un recorrido de todas las cuestiones que han hecho la teoría general del derecho en este cuatrimestre. Sé que empezaron la semana pasada con interpretación, ¿sí? Y que todavía quedaron cuestiones para ver, y entiendo que pueden haber leído y abordado un poco la lectura de esta unidad, así que quisiera retomar con lo que ha quedado ya dado, con lo que ha quedado claro, si alguien quiere hacer algún comentario sobre interpretación, qué es interpretar, por qué necesitamos interpretar, así retomamos la clase y la charla un poquito desde ahí para llegar a la parte de decisión judicial, de razonamiento, de argumentación. Así que si alguien se anima a contarnos. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, hola, ¿cómo estás, Mariela? Bien, bien. Lo que leímos y vimos con la profesora era de qué manera uno puede interpretar, ya sea un texto o un cuadro, o lo que significa la palabra, ¿no? Interpretar. Fíjense ustedes, nosotros venimos interpretando desde el momento uno que comenzamos a estudiar la materia esta, y siempre hemos estado hablando y volviendo a las cuestiones del lenguaje, de lo que hace al lenguaje, a la comunicación, y por ende a lo que hace la interpretación. O sea, la idea es que fíjense cómo estamos al final de la materia, volviendo a todas las cuestiones que nos han ocupado desde el día 1, la unidad 1, en teoría general del derecho. La importancia de interpretar, porque en definitiva es la tarea que tienen los jueces y la tarea que tenemos los abogados y los operadores del derecho a la hora de los jueces decidir, los abogados en llevar cuestiones a los tribunales, y bueno, los juristas y los estudiosos del derecho de escribir, de hacer ciencia, de describir todos aquellos enunciados que pueden traernos ciertas complicaciones. Claro que desde un aspecto teórico hay cuestiones teóricas, hay criterios y hay tipos de interpretación, que eso nos da un marco teórico y un marco de respaldo sobre qué tenemos que tener en cuenta o qué perfiles y parámetros para poder interpretar. Lo importante de todo esto es abordar la interpretación para poder llegar al estudio de la decisión judicial. ¿Qué es en definitiva la decisión judicial? ¿Qué es? ¿Qué les parece que es? El fallo del juez. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama ese fallo del juez? Sentencia. Sentencia, correcto, correcto. O sea, podemos abordar todo esto para llegar por ahí a interpretar y poder llegar a evaluar y analizar la decisión judicial, que no es ni más ni menos que la sentencia. O sea, es esto que veíamos también, que es este tipo de norma individual, que son las que están en las bases de los sistemas jurídicos. Bien, ¿qué les parece a ustedes quiénes son los operadores jurídicos? ¿Qué serían? ¿Qué concepto podemos dar de los operadores jurídicos? Mejor dicho, yo les voy a decir, los operadores son los que están, de alguna manera, los que interactúan o interactuamos con el derecho. En función de esto, ¿qué enumeración o qué se les ocurre a ustedes cuáles pueden ser los operadores jurídicos? Los legisladores. Bueno, ¿quién más? Sí, bien, Enzo. Legisladores, jueces. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Los abogados. Los abogados. El autor de la norma. ¿Cómo, perdón?
¿El autor de la norma? El autor de la norma, que ¿cómo se llama? ¿Quién es el que crea una norma? ¿Quiénes son? ¿El legislador? El legislador, el legislador. El legislador que es el autor de la norma. Los abogados, los jueces. ¿Quiénes más actúan como operadores jurídicos? Los juristas. Los juristas. ¿Cuál es la tarea de los juristas? Interpretar. Exacto. A ver, ustedes vieron que esto en la historia de la ciencia del derecho, de la disciplina que estudia el derecho, ha pasado por distintas etapas. Esto lo decíamos en alguna de las otras clases. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos de los juristas tradicionales y clásicos decían que la tarea del jurista era nada más que describir la norma jurídica y que, en definitiva, la doctrina o los libros que se creaban al efecto eran descripciones de las normas jurídicas y que esto tenía que ver con la información que se daba acerca de la norma jurídica. Esto Eso era la obedeció. antigüedad, profe. ¿Cómo? Que en la antigüedad dice que el juez debía poner su veredicto y nadie podía cuestionar. Bueno, esa es otra cuestión. Ahora lo que estamos bien. planteando es la tarea del jurista o del doctrinario. Y no nos vamos tan a la antigüedad, tanto los juristas que nosotros venimos estudiando, venimos analizando sus propuestas teóricas y sus teorías, como Kelsen, como Hart, son de los juristas que sostienen que la tarea del doctrinario, o del filósofo del derecho, o del estudioso del derecho, como lo quieran llamar, es la descripción de la norma jurídica, es informar, dar cuenta de la existencia de la norma, detectar qué tipo de normas pertenecen a los sistemas, cuáles son, pero ahí queda su teoría. Sin embargo, esta tendencia se ha visto modificada en los últimos tiempos, en la actualidad, en estos tiempos contemporáneos, donde hay cierto acuerdo entre los filósofos y estudiosos que la tarea del jurista o del doctrinario ya no es solamente la descripción de la norma jurídica, sino de interpretar y formular enunciados interpretativos que sirvan de herramienta al juez o a los jueces que tienen que resolver determinada cuestión. ¿Sí? Entonces, esta nueva tendencia dentro de la filosofía y dentro de la ciencia del derecho en cuanto a qué rol cumplen los doctrinarios o los estudiosos del derecho, que son otros de los operadores jurídicos, es un poco más de avanzada porque faculta de algún modo para que sean ellos los que puedan crear distintos supuestos o criterios de aplicación de la norma, de forma tal que esa interpretación sirva de antecedente o sirva de herramienta, sirva de elemento para que el juez cuando tenga que dictar sentencia la pueda utilizar y pueda resolver sin necesidad de llevar a toda una tarea que la tendría que llevar en su soledad el magistrado o el funcionario interviniente. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo detectemos porque es de la manera en que hoy se maneja la ciencia del derecho. Ha habido un avance, ha habido un cambio de paradigma en cuanto a poder sostener más funciones para el doctrinario y para el jurista de lo que en definitiva eran en otros tiempos, que era solamente un elemento descriptivo acerca de las normas que integraban los sistemas jurídicos. Ustedes fíjense que esto es de tal forma que Kelsen, en su teoría pura del derecho, sostenía que tanto la norma jurídica como las proposiciones jurídicas eran un calco. Es decir, si ponemos una encima de otra son un calco y lo único que difiere es la función lingüística. Y las proposiciones jurídicas son el contenido de la ciencia del derecho, o sea que en definitiva es la tarea del doctrinario o del jurista. En cambio esto ha tenido un avance, ha tenido una evolución en el pensamiento de los filósofos, y esto lo vemos con filósofos contemporáneos como Achugrón y Bulligin, que ya los mencionamos también cuando vimos sistema jurídico y cuando vimos normas jurídicas, porque son filósofos contemporáneos con una teoría del derecho, con un modelo diferente
a lo que venimos sosteniendo en los antiguos debates entre Kelsen y Hart. ¿Sí? ¿Recuerdan algo de Achurrón y Buligin? ¿Recuerdan qué tipo de juristas son? ¿Por qué decimos que son contemporáneos? ¿Qué elementos o qué herramienta ellos utilizan en el derecho? Sí, Achurrón y Buligin veían a los sistemas jurídicos como un encadenamiento de enunciados lógicos donde solamente uno, o por lo menos uno, relacionaba el antecedente con el consecuente, tenía un resultado lógico o una solución lógica. Correcto, correcto. Un nexo lógico, digamos. Sí. Que unía el antecedente con el consecuente, ese nexo lógico era la norma jurídica, y bastaba al menos la existencia de una sola coordinación, de un solo nexo lógico, para que ese sistema sea considerado sistema jurídico. ¿Sí? Fíjense que es un concepto de sistema totalmente diferente a lo que venimos sosteniendo en la mentalidad de Hart, en la mentalidad de Kelsen, ¿sí? O incluso de Dworkin, que también es mucho más contemporáneo, y que habla de otras cuestiones, pero no de esto que es en definitiva la lógica en el mundo del derecho. ¿Sí? La lógica que en el mundo del derecho se ve representada por la lógica deóntica. Esto, a ver, es importante, este esquema de interpretación y este esquema en cuanto al planteo del sistema, porque nosotros partimos de algunas cuestiones que Achurrón y Buligin proponen para hablar acerca de cómo tienen que ser los sistemas jurídicos, ¿sí? Y que, por supuesto, esto nos lleva al campo de la interpretación y luego al de la aplicación. Si recuerdan un poquito más acerca de lo que nos proponen estos juristas, recordarán que ellos dicen que en definitiva los sistemas jurídicos responden a determinados ideales lógicos o ideales de los sistemas jurídicos. ¿Se acuerdan cuáles son esos ideales de los sistemas jurídicos? ¿Por qué pregunto esto? Porque esta es la base a partir de la cual podemos pasar a la interpretación. Porque en función de la conexión que ellos hacen entre estos ideales y estos defectos, comienza toda la tarea de interpretación de los operadores del derecho. Los principios morales, las reglas ideales. No, acá Fernando nos está diciendo uno, y que es el ideal de la coherencia. Bien. ¿Cuáles son los otros dos ideales que nos estarían faltando? La coherencia. Achurrón y Buligin dice, los sistemas jurídicos, en realidad, para ser perfectos, tendrían que ser coherentes. ¿Tendrían que ser qué más? Completos. Y tendrían que ser independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad un sistema jurídico que es completo me asegura que no existan lagunas. Un sistema jurídico que es coherente me asegura que no haya normas contradictorias en el sistema. Y un sistema jurídico que es independiente me asegura que no haya redundancias dentro del sistema, que son los defectos. Ahora bien, ¿por qué estoy volviendo sobre esto que por ahí lo vimos en sistema? Porque precisamente trabajar con estos defectos para Achurrón y Buligin es precisamente el trabajo que sostienen los juristas o los intérpretes del derecho, que lo hacen a través de la ciencia del derecho y obviamente lo hacen a través de la interpretación. ¿Sí? El desafío de los juristas, en definitiva, es detectar en forma anticipada estos defectos lógicos que tienen los sistemas, porque más allá de que se apunte y se trate de llevarlo a respetar los ideales, los defectos existen,
porque esos ideales están en la mente y en lo que tiene que apuntar cada sistema jurídico. Pero en definitiva, los defectos, como las lagunas, las contradicciones y las faltas, las incoherencias, están presentes dentro del mundo, dentro del sistema jurídico, dentro de las normas jurídicas. Entonces, la gran tarea de los operadores jurídicos, en este caso de los doctrinarios y de los juristas, es precisamente detectar esos defectos, trabajarlos, ¿sí? Y aportar soluciones desde la ciencia. ¿Para qué? Y precisamente para que el juez, cuando tenga que resolver y se encuentre con este tipo de cuestiones, tenga las herramientas como para tomar la decisión judicial adecuada. ¿Sí? Entonces, retomando, díganme ustedes cuáles son los defectos lógicos que Achurroni y Bulligin detectan en los sistemas jurídicos. Las lagunas y las contradicciones. Bien, bien, son tres. ¿Sí? Las lagunas, Son tres. las incoherencias y las redundancias. Exacto, exacto. Sobre eso trabajan los juristas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los jueces se encuentran con estos defectos al momento de aplicar la norma, al momento de dictar una sentencia. Y nunca deben los jueces dejar de juzgar. Entonces, tienen que tener las herramientas adecuadas para poder tomar la decisión en el caso o en el supuesto fáctico que tiene sobre su escritorio y tiene que resolver. Bien. A esto, obviamente, una vez detectados los defectos, es toda la tarea de interpretación, toda la parte teórica que por ahí es lo que ya vieron y leyeron la semana pasada. Y le sigue ¿qué? La aplicación, porque este mecanismo sirve para detectar estas normas que pueden llegar a estar ausentes, o ser incompletas, o ser contradictorias dentro del sistema. Entonces, el juez debe tomar una decisión y debe aplicar. Si esa solución ha venido desde la doctrina, ha venido desde la ciencia, es que el juez indudablemente va a tener una herramienta más para poder resolver estos conflictos que se le presentan. Esa es la tarea del juez, porque la tarea del juez es resolver y es tomar una decisión, que es lo que conforma la decisión judicial. Y como dijimos ya, la decisión judicial no es ni más ni menos que la sentencia, ¿sí? Es la aplicación de una norma en un caso individual, y eso da por finalizado una determinada cuestión, y es el juez quien debe tomar esa resolución. O sea, fíjense ustedes, tenemos distintos operadores que han intervenido en todas estas cuestiones. Es el legislador cuando creó las normas, los abogados cuando invocamos la aplicación de norma en defensa de nuestros clientes, el jurista o el doctrinario quien ha estado trabajando sobre distintos problemáticas que aparecen en los sistemas y sobre estos defectos lógicos, y luego el juez quien en definitiva toma la decisión, dicta la sentencia, que es la solución al caso en particular. ¿Sí? Y acá aparece otra cuestión que también venimos por ahí viendo o leyendo y analizando, y por ahí ha pasado un poquito de alto en algunas cuestiones, que es cómo interviene cada uno de estos operadores en cuanto al punto de vista. ¿Sí? ¿Qué es el punto de vista? Ustedes vieron que Hart es el primero que habla de punto de vista interno y punto de vista externo en el sistema jurídico. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan que Hart nos contaba o nos hablaba cuando desarrollaba toda su teoría acerca de que hay un punto de vista interno que es quien cuenta o quien relata o quien interpreta el sistema jurídico desde dentro del sistema, ¿sí? Porque está dentro del sistema, es partícipe. Entonces, eso es un punto de vista interno. Pero también este sistema jurídico es observado por otros individuos. Entonces,
esos otros individuos van a tener un punto de vista externo con respecto. Ambos aportan a toda la mecánica y a la dinámica del sistema jurídico, y ambos, tanto los que conforman el punto de vista interno como los que conforman el punto de vista externo, interactúan con el sistema jurídico, interactúan con las normas. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quiénes, en este contexto de los operadores del derecho, en cuanto estamos hablando de cómo se aplica la norma y demás, serán quienes conforman el punto de vista interno y quién es el punto de vista externo? ¿Qué les parece? En el punto de vista externo, los peritos, ¿Por qué los peritos? porque tienen que analizar dependiendo la causa que tengan. Ajá, bien, pero estarían involucrados en una causa, estarían involucrados con una determinada situación, estarían inmersos dentro del sistema. ¿Quiénes Sí. más estarían dentro del sistema? Los que tienen que Bien, analizar bien. las causas. Enzo, correcto, Enzo nos está diciendo, los juristas son los que de alguna manera abarcan el punto de vista externo. Exacto, los juristas son los observadores, los doctrinarios, ¿sí? Son los observadores. ¿Por qué? Porque no se involucran con ningún caso particular, sino simplemente que de forma objetiva analizan, estudian el sistema, el paquete de normas, y hablan y desarrollan teorías, y hablan y escriben y nos cuentan, ¿sí? O sea que los juristas son los doctrinarios, los estudiosos, los filósofos, los juristas, como los quieran llamar, son los que en definitiva conforman el punto de vista externo. El resto, llámese peritos, llámese partes, o nosotros los ciudadanos, los abogados, estamos involucrados dentro de la causa, estamos involucrados dentro del caso. Entonces eso es un punto de vista interno, ¿sí? Esto del punto de vista interno y externo es importante a la hora de la interpretación y es importante a la hora de la aplicación, porque esto nos permite detectar quiénes están involucrados y quiénes pueden hablar desde afuera con un lenguaje netamente objetivo, sin que tenga tonos de subjetividad, ¿sí? Que eso pasa a ser otra cuestión que no nos vamos a detener igual mucho ahora, pero hace a esto, a la objetividad y a la subjetividad. El elemento subjetivo, que es quien está, quien tiene un interés, y el elemento objetivo, quien se dedica a narrar, a informar, a esos enunciados susceptibles de verdad y falsedad que hablábamos cuando hablábamos del lenguaje informativo. ¿Se acuerdan de esto? Bien. Claro que las decisiones judiciales, entonces, la decisión judicial, que no es ni más ni menos que la sentencia, es tomada por el órgano jurisdiccional que se llama juez. ¿Sí? Y aquí van a encontrar distintas propuestas, distintas teorías acerca de cómo debe tomarse esa decisión judicial, o qué premisas o qué circunstancias deben darse para poder llegar a la decisión judicial. Y entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en todo este proceso es cuál es el avance de ese razonamiento judicial, cómo se llega a tomar la decisión, por qué pasos o por qué procesos hay que caminarlos y hay que transitarlos para poder tomar la decisión judicial. Y esto no es ni más ni menos que todo un proceso del pensamiento que demuestra lo que es el proceso deductivo, ¿sí? Lo que es la deducción. Y entonces aparecen estas cuestiones de cómo analizarlas y la posibilidad de que podamos fraccionar estas cuestiones en cuanto a su análisis en premisas. Entonces nos vamos a encontrar
que el juez a la hora de tomar una decisión judicial, a la hora de dictar una sentencia, va a hacerlo a partir del razonamiento, y ese razonamiento lo va a hacer desmenuzando las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho para luego poder llegar a tomar una decisión. Si leyeron algo de esto, ¿cómo se llaman esas cuestiones de hecho? ¿Qué es lo que analiza el juez o lo que aparece como primer punto de partida para tomar la decisión judicial? ¿Cómo les parece? ¿Cómo se llama eso? La premisa fáctica, ¿sí? Miren, todo razonamiento judicial tiene una premisa fáctica, una premisa normativa y una conclusión, ¿sí? La premisa fáctica, como su nombre lo dice, son las circunstancias de hecho que debieron darse en un determinado caso o en un determinado supuesto. Entonces, todo lo que se analiza en la premisa fáctica es el tiempo, son las circunstancias, ¿sí? De tiempo, de lugar, de modalidad. Todas estas cuestiones que hacen al lugar, a la hora, a las formas, a los hechos. La premisa normativa no es ni más ni menos que encontrar la norma o las normas que aplican a ese caso. ¿Sí? ¿Qué norma dentro del sistema jurídico encaja con esas circunstancias de hecho de forma tal que estén ancladas para que luego el juez pueda tomar una decisión? Y luego, claro, la decisión, que es lo que conforma la conclusión. Exacto. Hablamos de silogismos, hablamos de premisas, y hablamos de premisas fácticas, de premisas normativas y de conclusión. A ver, si han estado leyendo por ahí algo, y para pasarlo a esto a un plano más práctico, que se haga un poco más entretenido. Alguien que se les ocurra un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de alguna sentencia judicial o de algún hecho que puedan sacar, incluso que les venga ahora a la mente de lo que puedan haber leído, que encontrar en los noticieros y demás, y vamos a tratar de abordar la premisa fáctica, la premisa normativa y la conclusión. ¿Algún ejemplo que quieran traer? Algo inventado o que lo hayan escuchado, lo que quieran. Puede ser, profe, el caso de uno que fue acusado, que le habían dado todas las pruebas, pero él era inocente. Resulta, o sea, en las pruebas Bueno, parecía que era a ver, culpable, pero... Acá uno de tus compañeros dice, pongamos el caso de Monzón. Bueno, perfecto, pongamos el caso de Monzón, que es un caso viejo, que lo conocemos todos. A ver, ¿qué les parece a ustedes en función de lo que estamos diciendo? ¿Cuáles serán las premisas fácticas en ese caso? ¿Qué cosas ustedes relacionan con la premisa fáctica en ese supuesto, en ese caso judicial? El hecho, el asesinato, el momento, el lugar. Bueno, cuando hablamos de premisa fáctica, tenemos que hacer referencia de lugar, de fecha, de lugar, de circunstancias. Entonces, ahí está. Enzo nos está diciendo, mató en su casa, tenemos una referencia de un lugar, ¿sí? ¿Qué más en cuanto a premisa fáctica analizamos? ¿Que la tiró por el balcón? Bueno, Bueno, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo ocurrido en esa, Si estaba bajo los efectos del alcohol. Bueno, está Que bien. hubo una pelea, una discusión. Bien. Sangre en la casa.
perdón, la forma en que sucedieron el prehecho antes de que la tire por el balcón y todo lo demás. Rotura de vidrios, que estoy leyendo lo que sus compañeros van opinando, ¿qué más? ¿Qué más? El día y la hora, bien, ahí llegaba. Día y la hora, más que día y la hora, la referencia de la premisa fáctica necesita el elemento que lo constituye. A ver, cuando digo esto porque por ahí también pasó cuando hicimos el trabajo evaluativo oral la semana pasada, que por ahí uno dice, bueno, ¿dónde encaja este ejemplo? Y no necesitamos la referencia teórica, necesitamos la circunstancia exacta, que es lo que conforma. Entonces, si decimos la referencia de tiempo y lugar, nos seguimos quedando en el plano teórico. Yo lo que pretendo es que ustedes bajen a la práctica, a la diaria. ¿Cuál sería la premisa fáctica de tiempo y lugar, o de día y hora, como pusieron recién en el chat? ¿Cuál sería? En conclusión, por ejemplo, el día martes a las 3 de la tarde. Bien, bien. Martes 3 de la tarde. ¿Qué más? Tiempo y espacio, sí. Pero eso es el plano teórico. Yo quiero que ustedes bajen de ese plano teórico a que puedan, esto es para que se suelten y para que dejen la teoría del libro y puedan hacer este proceso lógico de lo que estamos diciendo con el ejemplo en concreto. Bien, ¿lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué referencia de lugares tiene que existir siempre? ¿Cómo es? El nombre de la calle, dirección. Bueno, bien, bien, bien. ¿Y le parece La ciudad, el barrio. Exacto, exacto. A eso iba. La referencia del lugar, primero que nada, pero no solamente Mar del Plata. Correcto, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Eso es una referencia fáctica, una referencia de circunstancia, de lugar. ¿Sí? Claro. Después, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Calle, no sé, no me acuerdo qué calle ya era. Con la referencia de la calle, ¿sí? Zanini era, no. 640, no importa, inventado. Entonces, nombre del barrio. 10 de la mañana, ¿sí? Barrio La Florida, si se quiere. Todo este conjunto de circunstancias es la premisa fáctica, ¿sí? Con que todo lo demás que también dijeron que, por supuesto, rotura de vidrios, sangre, ropa tirada en las habitaciones, en los balcones, la existencia de algún elemento cortante, la existencia de algunos otros guantes ensangrentados, por ejemplo, ¿sí? Esto es premisa fáctica. Todas estas, porque si no nos quedamos en el plano de la teoría, no sabemos lo que estamos haciendo. Los testigos del caso. Los testigos en sí es prueba. Mejor dicho, lo que dicen los testigos es el elemento probatorio. ¿Sí? Es el elemento probatorio. Lo que estamos nosotros es desmenuzando el razonamiento judicial en cuanto a qué es lo que el juez representa o toma en su cabeza cuando aparece un hecho fáctico, todas las circunstancias de hecho. Luego, por supuesto, la normativa. Sí, Camila, esto es conocimiento y decisión. Perfecto. Razonamiento y decisión judicial. Buenísimo, gracias. Entonces, teníamos y tenemos todo lo que es fáctico, que tiene que ver con tiempo, lugar, cuestiones de lo fáctico son de los hechos, ¿sí? Por eso que se animen a dar el ejemplo en concreto, hace que podamos bajar esto de la teoría a la práctica. Bien, luego la premisa normativa. ¿Cuál dijimos que era la premisa normativa? El que mata será condenado. La condena no. La condena no. El que matare a otro tiene una condena de 8 a 25 años, ¿no? Exacto.
La sentencia tampoco es la premisa normativa. Ojito con esto, ¿sí? La premisa, no la sanción sola, no. La premisa normativa es ni más ni menos que el encuadre, el encontrar la norma dentro del sistema que encaja con el sistema. en la sala de audiencia después de... Exacto, exacto, ¿sí? Es el encuadre normativo, detectamos esta norma que se ajusta a estos hechos y con estas normas que normativizan estos hechos, puede el juez dictar una sentencia que es la decisión judicial, que es la conclusión. Y me adelanto, que es la conclusión. Entonces, la premisa normativa, como su palabra lo dice, tiene que ver con el marco de las normas. Tiene que ver cómo se encuentra o cómo encuentra el juez, ¿sí? No se olviden que estamos todos en la fase intelectual interna del magistrado al momento que está razonando para poder tomar una decisión en un caso determinado. Profe, te silenciaste, me parece. Le silenció el micrófono. Sí, se silenció. A una pena de prisión. No sé qué me están diciendo del micrófono. Sí, se había silenciado, profe. Ah, bien. ¿Ya no? Ya no. No. Está bien. 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 Entonces, esto es analizando el razonamiento del juez, por qué pasos avanza para poder llegar a tomar una decisión. La decisión es la conclusión dentro de este esquema lógico en cuanto analizamos el razonamiento judicial. Y la decisión no es ni más ni menos que la sentencia judicial. ¿Sí? Entonces, en el caso de Monzón, que es el caso que ustedes trajeron, ¿cuál sería la premisa normativa? Que él mató, por lo tanto, debe ir esto. La premisa normativa, ¿cuál sería? La premisa normativa sería el juez condenaría a Monzón por cometer el delito de homicidio y la pena estaría estipulada de 8 a 25 años. Bien, o sea, que la premisa, no quiero que confundan la premisa normativa con la conclusión. ¿No es el hecho? La premisa es la norma. Sería el que matare, la premisa sería el que matare, estaría de 8 a 10 años. Exacto. La premisa normativa es la norma, ¿sí? Toda la norma. El juez debe condenar a Monzón de 8 a 25 años. En realidad, la premisa normativa es la existencia de la norma que establece que al que matare le corresponde una pena de prisión de 8 a 25 años. ¿Y cuál sería la conclusión entonces? La sentencia que dicta el juez en ese caso. En términos de lo que ustedes dijeron en el ejemplo. Condena de 8 a 25. La condena que fue, creo que fue de 25 años en el caso de Monzón. Se lo condena a Carlos Monzón por el delito de homicidio a una pena de prisión de 15 años, 20 años, no me acuerdo cuánto es. ¿Sí? ¿Se entiende entonces esto? A ver, ¿algún otro caso que se les ocurra y que quieran traer para que lo trabajemos? El que figura el texto, profe, que en la ciudad de Mar del Plata, el día 6 de noviembre, Quisiera algún una otro que persona... no tiene... el que mató... el texto, seamos creativos, que tenemos todos los días la televisión inundada de casos judiciales que salen a los medios, o como tienen el teléfono ahí, pueden googlear alguno,
y lo traen, no hay problema. El chico que mataron en Villa Gesell, los rugbyers. Bueno, ¿cuáles serían las premisas fácticas ahí? En el boliche que lo mataron, a la hora. Perdón, es un caso sin sentencia, ¿sí? Nosotros igual vamos a analizarlo y vamos después a actuar en hipótesis, porque acá no vamos a tener decisión judicial, lo sabemos a eso, ¿no? Sí, todavía sí. no está. ¿Sí? No importa, todo sirve, pero quiero que en todo caso la conclusión o la decisión judicial va a ser en potencial, va a ser hipótesis. Esto está bueno porque podemos tener para un lado o para el otro, somos libres de poder decidirlo, ¿sí? ¿Cuáles, en esas circunstancias, aparece este chico muerto, cuáles son las circunstancias o la premisa fáctica? Que ocurrió afuera del boliche. Bien. Las cámaras, fecha y hora, el tiempo, cómo las cámaras estaban dentro y fuera. Volviendo a lo que decíamos hace un ratito, tiempo y lugar, ¿qué tenemos? La ubicación. Villa Gesell. La ciudad de Villa Gesell, el sábado 8 de enero a las 6:30 de la mañana, en la calle Hipólito Yrigoyen, 849, se encontró el cuerpo de un joven, Juan Pérez, tendido con golpes y hematomas múltiples en todo su cuerpo a causa de una pelea por parte de un grupo de supuestos rugbyers. ¿Sería eso? Sí, lo de los supuestos rugbyers lo vamos a decir, sí, está bien, está perfecto, ¿sí? Tenemos Bien. Villa Gesell, tenemos enero, tenemos 8, 2010 y 2020, ¿sí? 2018, Tenemos 20, calle, perdón. tenemos lugar, tenemos un cuerpo. Todo esto es premisa fáctica. Bien. ¿Qué premisas? Y ojo acá, porque como no tenemos decisión judicial, vamos a entrar en hipótesis. ¿Cuáles serían las premisas normativas que podrían estar en juego o estar siendo evaluadas por el juez o por el órgano al momento de dictar sentencia? Bien, Enzo, pero esa no es la premisa normativa, ¿no es cierto? Lo pones como premisa fáctica, bien. Bien, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál sería la premisa normativa? Primero el que mate a otra persona será condenado de 8 a 25 años. Bien, una posibilidad. Una posibilidad, premisa normativa, homicidio simple. También tienen que ver, no tendría que evaluar el juez los diferentes grados que tiene cada uno. Bueno, sí, por supuesto, eso pasa por la calificación. Sí, claro. Estamos, todavía está bien, pero es otro aspecto que más avanzado en el razonamiento. Por lo pronto lo que tenemos es el razonamiento del magistrado con los primeros elementos que cuenta para poder llegar a la sentencia o a la decisión. Bien. ¿Qué otras premisas normativas se les ocurre a ustedes que podrían llegar a entrar en este supuesto? Si eso es homicidio simple, Enzo, está bien, es correcto, ¿sí? A que matare de 8 a 25 años. ¿Qué otra se le ocurre? ¿Solamente homicidio simple? ¿Podrías ver alguna otra norma del sistema que encaje? ¿Podría la defensa plantear una legítima defensa de los imputados, por ejemplo? Si estaban alcoholizados o drogados. Bueno. ¿Algún atenuante? Y entonces ya no es el artículo que habla de homicidio simple, sino que podemos entrar en algunas otras figuras, en algún otro tipo de premisa normativa.
Se podría pensar a lo mejor en un golpe con un exceso de fuerza y poder pensar que podía haber sido, podía haber ido más allá de la intención de los autores, y entonces empiezan a entrar otras premisas de tipo normativa, ¿o qué se les ocurre? ¿Puede ser esto posible? Que pueden haber premeditado la golpiza. Bueno, estaríamos siempre en la figura Algo del de homicidio. Pero algo de premeditación igualmente pudo haber habido si fue un grupo que se unió, se juntó, se agrupó como para realizar la golpiza a una sola persona, en este caso. Bien, pero como quiere estamos decir que hablando de premisas normativas, acá lo que me interesa es que ustedes puedan desplegar el pensamiento hacia las distintas posibilidades. Como todavía es un caso que además está sin resolver, nos podemos permitir esto de decir, puede ser homicidio simple, puede haber sido un homicidio preterintencional, ¿sí? Cuando es más allá de lo que se ha querido con la intención, puede haber sido un homicidio culposo. Entonces, fíjense que aparecen distintas premisas normativas. Después, luego, claro, se van a ver las distintas circunstancias y las distintas intenciones o no que hubo, y se va a llegar a una decisión u otra. Pero lo que quiero que ustedes adviertan en este momento es este abanico de posibilidades, que es la elección de la norma a aplicar en función de esas premisas fácticas que también se analizan como primer medida. Y luego, por supuesto, la sentencia o la conclusión. Entonces, cuando encajan esos hechos con estas normas del sistema, cualquiera de todas estas que estamos mencionando y alguna otra que pueda aparecer, el juez puede dictar la sentencia, puede dar la conclusión dictando la sentencia, que no es ni más ni menos que la decisión judicial, y entonces ahí tendremos, si se trató de un homicidio simple, de un homicidio agravado, de un homicidio culposo, ¿sí? De un homicidio preterintencional, de un exceso en la legítima defensa, bueno, lo que se ocurra de acuerdo a ese anclaje de hechos y de derecho que le dan al juez la posibilidad de poder resolver estas cuestiones y tomar la decisión judicial, que es lo que conforma la sentencia. ¿Sí? Bien. Esta es la idea, que esto que estamos conversando, que están leyendo, que están encontrando en la bibliografía, lo puedan bajar a la práctica y lo puedan hacer entendible, que es lo que por ahí siempre les pedimos cuando después trabajamos los evaluativos. A mí no me interesa tanto que tengan la definición de memoria de cada uno de estos juicios, sino que lo entiendan, porque realmente, o sea, la materia es teórica, pero si esto logramos bajarlo a la práctica y a la realidad, se hace mucho más fácil, se hace mucho más entendible, más allá de lo que hemos visto en la unidad 2, que es netamente definición, y ahí sí tiene que adherirse a esos conceptos teóricos. Pero estas unidades están para que ustedes puedan interrelacionar la práctica, los hechos, con la teoría, siempre y cuando puedan dar un encuadre adecuado y no nos olvidemos de esta base teórica que tenemos que tener, ¿sí? Bien, ustedes sabrán... Sí, perdón. No, nada. Nada. No, adelante. Yo decía, para hacerlo más real, matemos a alguien. Bueno, sería otra alternativa, poder recrearlo en un espacio físico, ¿sí? Y que ocurra dentro del ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dentro de un aula, que ocurra. Entonces se puede llevar a la recreación de un caso hipotético, como se hacía con el tema de los juicios orales antes de la pandemia en una de las materias que es la práctica 3, que es de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, y entonces se recreaban. Igualmente lo estuvieron haciendo por Zoom, pero bueno, son las nuevas modalidades y que de a poquito vamos a estar volviendo. Entonces, esta es la idea. Y este es el primer acercamiento, además, que ustedes están teniendo con lo más próximo a lo que es un expediente judicial, ¿sí? Porque fíjense que en un expediente judicial obran todas estas circunstancias,
obran todas estas situaciones, ¿sí? Todos los elementos fácticos que se juntan, que se recolectan y que conforman la causa. Ojo, estamos siempre hablando en el ámbito del derecho penal, pero esto mismo ocurre también dentro del ámbito del derecho civil, ¿sí? Dentro del ámbito del derecho civil ocurre exactamente igual. ¿Por qué? Porque los hechos son contados, a diferencia de lo que ocurre en el derecho penal, que aparece como una instrucción de la policía o la instrucción del personal que instruye la causa penal. En el derecho civil, el relato de los hechos y las circunstancias fácticas nacen a partir de la demanda que interpone un abogado en representación de los intereses de su cliente. ¿Sí? Entonces, vayamos a un cobro de peso, si quieren. Tengo una deuda, tengo un cliente que viene y me ve y me dice, doctora, fulanito me debe 5.000 pesos. Tengo firmado estos documentos. ¿Qué puedo hacer? Ah, me lo firmó el año pasado, me lo firmó antes de la pandemia, ¿sí? Enero del 2020. No los pude cobrar, los estuve esperando todo el año pasado, no me puede pagar. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué harían ustedes? ¿Cuáles serían las premisas fácticas y cuáles serían las premisas normativas en esta situación? ¿La intimación sería una premisa? Vamos a lo fáctico. Bueno. ¿Cuáles serían las premisas fácticas? Tomar los documentos como prueba. Bien, documentos, ¿qué más? Yo dije bastantes cosas acá cuando hablé. ¿Qué más dije? La fecha, el lugar. Bien, bien, ¿qué dije de fecha y lugar? Que fue el año pasado. Pongamos una fecha en el 2020. Bien, bien. Enero 2020, Mar del Plata, documentos, ¿sí? Bien. El monto. El monto. Correcto, correcto. Bien, esto es premisa fáctica. ¿Cuál sería o qué posibilidades, qué premisa normativa hay acá? El que debe pagar. Correcto, correcto, correcto. La premisa normativa es la norma que ampara al acreedor, ¿sí? Y que establece precisamente que tiene facultades, quien tiene un documento de tipo pagar en la mano, de poder, si eso no ha sido cobrado, de poder accionar judicialmente y recurrir a la justicia. ¿Sí? Entonces, tengo este cliente, esto, que es la premisa fáctica, yo la voy a avalar con el derecho, con las normas, y voy a hacer la petición ante el juez para que mi cliente pueda cobrar finalmente las sumas de dinero que le son adeudadas. Entonces, el juez, al momento de resolver esa cuestión, va a tener la petición de este abogado que lleva el reclamo de su cliente diciendo todas estas circunstancias que les estuve contando. Esto va a haber sido contestado por quien tenía la obligación de pagar y quien a lo mejor dice que esa suma fue pagada por mes en cómodas cuotas, que no tiene recibo, que pagó solo una parte, que le falta pagar el resto. Bueno, volvemos a analizar en ese supuesto, de vuelta premisas fácticas, premisas normativas, que es la que va a utilizar su abogado para defenderlo. ¿Sí? Ahora nos ponemos al revés. Me viene a ver quién, doctora, me están reclamando que le debo esto, y yo en realidad se lo pagué. No se lo pagué todo junto, no se lo pagué en febrero como me había comprometido o en marzo, pero se lo fui pagando y yo ahora no le debo más nada. Ahora dice que tengo diferencias, perdí los recibos. Esta situación vuelve a tener la posibilidad de ser analizada en cuanto a sus premisas fácticas y a sus premisas normativas. Y el juez tendrá que analizar, tanto de un lado como del otro, reunir todas esas premisas fácticas, premisas normativas, y tomar la decisión. En definitiva, dictar sentencia. Y tendrá dos posibilidades. O condena a fulanito a pagarlo, o dice que no le corresponde el derecho a fulanito de reclamarle, porque eso ha sido pago. ¿Sí? Y esa es la decisión judicial. Entonces, lo mismo ocurre en el ámbito del derecho laboral, ¿sí?
quien tenga un crédito, quien haya sido despedido, quien le deban los sueldos. ¿Sí? Profe, ¿cómo se hace cuando una deuda que está paga se la vuelven a cobrar, que usted lo pagó cuando no tiene los recibos ya, que han pasado, no sé, 10, 12 años y esos recibos no están? Ojo que las deudas prescriben. Correcto. Sí, 10 años. Correcto. Las deudas, si uno no, primero, tenemos que tener los recibos, con eso acreditamos que pagamos. Ahora, si pasaron más de 10 años y eso daba lugar a un cobro de pesos ordinario, digamos, un peso que no sea un pagaré, que no sea un cheque, porque esos son plazos más cortitos, ¿sí? Eso se convierte en una obligación de tipo natural. ¿Qué significa esto? Y ustedes lo van a estudiar en Civil 2. Significa que lo voy a pagar siempre y cuando quiera o tenga ganas de pagarlo. Si no, queda en mi moralidad pagarlo o no pagarlo. ¿Sí? Por eso se convierten en obligaciones de tipo natural. Claro, porque a mí me pasó ahora que está tocando que yo tenía una deuda con una moto que me habían sacado, que no estaba los papeles en regla, pero nosotros pagamos para poder recuperarla la moto. Después de 15 años me mandan el otro día que tengo que renovar el registro, me salta como que debo. Y yo lo pagué, es más, tengo los recibos, pero están casi borrados de los años que tengo. Y yo digo, y me salta como que se lo debo. Bueno, por eso. Si es superior a los 10 años, es obligación de tipo natural, no hay obligación de pago, y si no, bueno, buscar, igualmente la exigencia siempre viene desde el lado del órgano jurisdiccional, o sea, no me puedo quedar con que me están llamando por teléfono y me están diciendo, me estás debiendo tanto. Bueno, accionar judicialmente y yo trataré de defenderme, ¿sí? Entonces, bueno, es el momento que hay que recurrir a un abogado para que te defienda en todo caso o te diga, pero... No, es que la moto era nueva 0 kilómetros y para sacarla, recuperarla, porque los papeles en realidad ellos me lo habían dado mal, la misma empresa se hizo cargo, levantó la multa y recuperamos la moto. Y entonces yo digo, bueno, tengo que presentarme con todos los papeles ahora, pero bueno, trae justo a este tema. Esto es precisamente para de alguna manera ser extenso y ser amplios en el tema de la forma en que las premisas, tanto fácticas como normativas, y finalmente la conclusión y la sentencia se dan en todos los ámbitos del derecho, porque a veces nos quedamos con esto que es más fácil por ahí en el ámbito del derecho penal, pero esto sucede y esta forma de decisión y esta forma de resolver los temas son exactamente para cualquier ámbito del derecho, ¿sí? Del civil, del penal. Las deudas de patente prescriben a los 5 años en principio. Esto lo van a estudiar. El problema lo vas a tener cuando vas a querer hacer el 08, que ahí te va a saltar la deuda y no vas a poder vender. Si está prescripta, Claro. se puede invocar la prescripción igual y no se paga. Ahora, si no está prescripta, al momento de vender y firmar, hacer la transferencia, la va a tener que ir a pagar correcto. seguramente, ¿sí? Pero bueno, la idea es esto. La idea es precisamente poder analizar estas cuestiones que hacen a la decisión judicial y que la decisión judicial no siempre tiene que ver con el ámbito del derecho penal. O sea, perdón, no es que no siempre. La decisión judicial tiene que ver con otros ámbitos y no solo con el de derecho penal. Traemos siempre el derecho penal porque por ahí seguimos quizás siempre el lineamiento de Kelsen, que parece que toda su teoría está volcada más al ámbito del derecho penal por la forma y la estructura de la norma, pero es importante que veamos, digamos, todo el panorama y que veamos que esta forma y que la decisión judicial y la evaluación de las premisas, todo esto que estamos conversando, se dan en todos los ámbitos del derecho, ¿sí? En todos los ámbitos del derecho. Y lo digo con una deuda, y lo digo con estas cuestiones de los derechos o créditos que cada uno podemos tener como consecuencia del reclamo de los distintos derechos, ya sea del derecho laboral, del derecho civil, de donde provenga.
Claro que esto también requiere argumentación, ¿sí? Esto mismo que estamos conversando nos lleva a dos posibles o a dos posibilidades de casos que aparecen en los tribunales, digamos, y en el despacho de los magistrados a la hora de tomar la decisión. Y esto tiene que ver con los casos fáciles y los casos difíciles, ¿sí? ¿Por qué hablamos de casos fáciles y casos difíciles? Porque este juego de las premisas, de la fáctica, normativa y la conclusión puede resultar muy fácil y puede resultar una simple secuencia lógica en algunos casos, y eso es lo que se llama los casos fáciles. Pero puede ocurrir que estén muy complicadas todas estas cuestiones de hecho y de derecho, que sea muy dificultosa la valoración, sea muy dificultosa esta aplicación de este mecanismo, y sea dificultoso llegar a tomar la decisión o la conclusión. Entonces ahí es cuando estamos en presencia de casos difíciles. ¿Y por qué es la importancia de esto? Porque precisamente es acá donde aparece de nuevo, como luz roja, permanente y latente, la tarea de la interpretación y de la argumentación. Cómo se interpreta, qué tomamos, qué se toma para interpretar, porque esa tarea valorativa la tiene que tener el juez para poder valorar, para poder darle prioridad a unas circunstancias con relación a las otras, a unas normas con relación a las otras, y poder sobre eso poder tomar una decisión acertada. Cuando interpreta, tiene que argumentar. O sea, el juez, para tomar la decisión, interpreta. Si estamos en una secuencia de hechos y de derechos que no es tan fácil aplicar este mecanismo, que es de los que nosotros llamamos, y estamos llamando los casos difíciles, debe argumentar. O sea, tiene que de alguna manera desplegar esa actividad de interpretación verbal, material, para que se entienda el mecanismo que está utilizando, las normas y los principios, para poder llegar a la conclusión, ¿sí? Esto lo hace con todo el procedimiento lógico y de la lógica, donde permite readecuar estas piezas que de alguna manera tienen que empezar a anclar para poder llegar a tomar una decisión que llegue a la decisión judicial, que en definitiva es la sentencia, que es la que en definitiva va a ser la norma para las partes. Esta es la tarea por ahí donde lo más complicado, lo más difícil para los jueces, que es donde también aparece la función de lo que decíamos al principio de la charla, las funciones que tienen los juristas y los doctrinarios. Porque es precisamente en estos casos difíciles donde los jueces necesitan reunir todas las herramientas posibles para poder llegar a tomar una determinación que sea o lo que le parece lo más equitativo, o lo más justo o más acertado para ese caso puntual. Entonces, toda esta tarea de los científicos del derecho que hacen y que elaboran acerca de las normas jurídicas y la manera en que detectaron estos defectos y la manera que trabajaron con esos defectos, le va a facilitar en estos casos puntuales que son los difíciles la tarea al juez para que pueda resolver teniendo ya el camino armado o hecho para que pueda decir, esto que han dicho estos juristas, esto que han escrito estos juristas, me sirve para este caso determinado. Y con esto lo puedo resolver. Con esto, esto encaja perfectamente para este caso, esta cita legal, este antecedente que fue evaluado por estos juristas, sirve para este caso y ayuda a resolver este caso difícil. ¿Sí? Esta es la idea, digamos, de cómo podemos anclar la interpretación con la argumentación y cómo llegamos a esto y para qué tiene sentido que esto exista en realidad. Porque como les decía hace un ratito, en el ejemplo, cuando se trata de unos documentos o unos cheques que fueron rebotados sin fondos, no hay demasiada tarea de interpretación o de elaboración de interpretación
a la hora de condenar o no a alguien a que pague. ¿Por qué? Y porque si no tiene los recibos tendrá que pagar. Si está prescripta, estará prescripta. No hay mucha vuelta. Si la firma es de la persona que dice ser y no fue desconocida, o si fue desconocida y la pericia caligráfica demostró que era la firma de fulanito, el juez no tiene más, aplica todos estos silogismos, ¿sí? Premisa fáctica, premisa de derecho, y finalmente decide. Ahora, ¿qué pasa con la gran cantidad de juicios y reclamos y asuntos judiciales que llegan a los tribunales y que no encajan de esta manera tan fácil? Porque este es el 20% de las causas. El 80%, la gente discutimos acerca de los derechos que tienen nuestros clientes, ¿sí? Y encontramos dentro del sistema normas que amparan tanto a uno como a los otros. Entonces es acá donde el juez tiene que desplegar todas sus habilidades, pero no de acuerdo a lo que él quiera, sino de acuerdo a lo que el sistema le permita, ¿sí? Y para eso tiene que interpretar, y para eso tiene que argumentar, y para eso tiene que recurrir a las herramientas que ya están hechas, o que de alguna manera están trabajadas en la doctrina, para poder resolver estos casos difíciles y llegar a una conclusión. Bien, ¿qué más quieren preguntar? O comentarios que quieran hacer. Tenemos el evaluativo el martes, ¿sí? 15 horas presencial y los que están dispensados virtual. Pero bueno, me parece que la manera que puedan concurrir y quieran hacerlo, creo que estuvo bastante bien el otro día y cumplimos bastante, que se dio en el horario de clase, así que es la segunda oportunidad de romper el hielo y poder venir más tranquilos al coloquio final. Sí. De Nino es el capítulo de lenguaje, que creo es el capítulo 5, que es la mitad del capítulo de Nino, porque la otra mitad obedece al lenguaje, ¿sí? Entonces van a encontrar que todo lo que tenga que ver con interpretación y valoración de las normas tiene que ver con esto. Y tienen también, por supuesto, el libro del titular del doctor Rodríguez y el libro del doctor Mario Portela, que habla también de interpretación y decisión judicial. Está todo subido al campus. Y tienen material incluso de estos... ¿El capítulo de Rodríguez cuál sería? No me acuerdo el capítulo, pero es todo lo que habla sobre interpretación. Interpretación y decisión, creo que son los últimos 2 capítulos del libro. Capítulo 5. Exacto. Sí, puede ser, sí. Todo lo que tenga que ver con interpretación y decisión. Profe, perdón, una cosita más, que también es importante. Tienen subido al campus unos gráficos y material, así que utilícenlo porque les va a ayudar. Sí, Mariela, seguí, por favor. No, perdón, profe, le preguntaba si era la crítica de Dworkin. ¿Sí qué, perdón? La crítica de Dworkin que le haga al positivismo en la tesis de discrecionalidad. Sí. No entiendo la pregunta. O el comentario, si cortan... No. Si entra en el parcial la tesis del comentario que hace Dworkin al positivismo. Dworkin entra Dworkin, siempre entra Dworkin, sobre todo lo vimos en sistema y lo vimos en norma, ¿sí? Y cuando vimos su teoría y desplegamos toda su teoría, dijimos todo lo que en definitiva entra para decisión y para interpretación. Sí, sí. Nada nuevo en definitiva lo de Dworkin, porque es lo que venimos diciendo ya desde la unidad de norma, mejor dicho, desde la unidad de definición, ¿sí? Cuando empezamos a advertir la existencia de los principios y lo trajimos a Dworkin sobre este tema. Bien. Profe, bien. Sí. Una consulta. Si vos aprobaste todos los orales muy bien y te fue mal en el escrito,
¿podés zafar del coloquio final o no? Ya tenés que ir a rendir. No, la idea del el coloquio final es, la evaluación final. Lo que nosotros en esta comisión hemos hecho por ahí en algún otro cuatrimestre era aquellos que tenían muy buen concepto en todos los trabajos evaluativos, los hemos eximido de dar el coloquio final. Pero esto es una excepción a la regla, ¿sí? Es una excepción a la regla. En principio, el coloquio final, todas las comisiones directivas del titular se evalúan con unas fechas que son las que tenemos asignadas, y es para todas las comisiones. Ahora, si de ahí en más, por ahí tenemos muy buena nota conceptual y se nos permite, entonces por ahí se exime a alguien de que lo dé. Pero la idea es que haya estado presente en todos y que tenga todos aprobados. Claro. Todos aprobados. Está bien. Igual nadie se salva. ¿No? A veces sí, a veces sí. A veces sí. Pero igualmente acá lo que pasó con el escrito, que yo lamento, se los dije por ahí el otro día a los que estuvieron presentes, lamento que no hayan aprovechado la oportunidad, porque a mí me dio, por lo menos los que yo leí, me dio la sensación que fue un copio-pego, porque copiaron textual y pegaron textual. Entonces, eso es una pena porque es el momento que ustedes tienen para enfrentarse con lo que entendieron. Y 24 Y bueno, nada más que eso. ¿Qué, perdón? En el campus está mi mail para que me escriban si necesitan hacerme preguntas o lo que quieran. Y si no, se los digo, pero es complicado. Bueno, tiene el apellido en la pantalla. Es cciopettini, de ciopetini@gmail.com. ¿Sí? Así que cualquier duda, y si lo hacen desde el campus los va a redireccionar al mail mío, así que no hay problema, lo charlamos. Y apúrense a preguntar para el coloquio del martes, las dudas que tengan y lo que quieran resolver, porque la idea es que, que este coloquio, como el trabajo evaluativo que pasó y el trabajo evaluativo que viene, más todo lo que hicimos, a ustedes les sirve ya de resumen de todo esto, porque en definitiva, fíjense ustedes, lo que nosotros vamos a preguntar en el coloquio final es más de lo mismo de lo que se ha venido preguntando en los otros prácticos. Así que Profesora, sí. perdón, profesora, le hago una consulta ya que estamos en el tema. Para el coloquio final, ¿tenemos que preparar un tema en especial de cada una de las unidades o es un tema que engloba todas las unidades? No, el coloquio final es un recorrido por todas las unidades. A ver, a mí me gusta siempre decirles que ustedes arranquen hablando por donde más les guste, porque me parece que eso les facilita y les da cierta comodidad. Entonces, por ahí esto implica que ustedes al menos tengan algo como para empezar a hablar. Pero eso no significa que tengan que preparar tema ni nada por el estilo. Porque además se trata de que sea bastante dinámico, ¿no? Que vamos a estar 2 días rindiendo el coloquio. Entonces, la idea es que en 20 minutos el coloquio esté terminado, y si ustedes arrancan con un tema que les gusta y que están cómodos y responden a alguna otra preguntita, por ahí como que el coloquio está hecho. Entonces, pero esto es muy, muy mío, digamos, y por ahí a veces uno dice esto y bueno, pasó el otro día, ustedes dicen, no, prefiero que me pregunte. Pero la verdad que por ahí a ustedes les ayude para romper el hielo. Esto lo hemos hecho también en lo que hicimos por Zoom. Siempre les pregunto por dónde quieren empezar o por dónde se sienten más cómodos. Y lo mismo con esto, aparte si ustedes demuestran que por ahí pueden tener fluidez, digamos, de un determinado tema. Tomamos sistema y de ahí saltamos a concepto y a norma y a esto que estamos hablando en la misma conversación. Entonces, si Claro, realmente hay un recorrido y una comprensión, por eso insisto en que lo tienen que comprender. Si hay una comprensión, no van a tener dificultades. Con un mismo esquema práctico, con un mismo caso práctico, podemos recorrer todos los márgenes teóricos, sin necesidad que se claro, acuerden de memoria de nada.
por eso le preguntaba, porque bueno, todos los temas tienen concordancia y todos se familiarizan, o sea, empezamos a hablar desde conocimiento con la unidad 1 y terminamos hablando con, bueno, en este momento puedo decir acerca de la argumentación y la interpretación de las normas, o sea, pero todo tiene es toda una cadena, es un enganche de eslabones que una cosa lleva a la otra, entonces por eso era la pregunta de hacer un popurrí de cada una de las unidades, pasando por todos los temas importantes y haciendo un tour, por así decirlo, dentro de la cátedra, dentro de la materia. Sí, está bien. La idea es esa, fíjense que en definitiva es seguir el hilo, digamos, que se ha seguido con los trabajos evaluativos. Y las líneas nuestras de pregunta y lo que uno pretende que ustedes se lleven de la materia es lo que ya recrearon en los trabajos evaluativos. O sea, no es que mínimamente que puedan responder a estas cuestiones que hemos estado ya conversando. Claro. Perdón, me causa gracia que Mariela está tirando insecticida, no sé si es para que nos callemos o porque hay una mosquita dando vuelta. Me debe estar haciendo querer callar a mí que estamos sobre el final ya. No, por favor, me aviento un mojador. Los mosquitos. Profe, el otro día las todas espero que a él más frío. Bueno, entonces quedamos para el próximo martes 9, 15 horas, el próximo trabajo evaluativo. Así que pónganse a trabajar sobre esto que estuvimos conversando, léanlo y hacemos el trabajo evaluativo de interpretación y decisión. Cualquier duda ya saben, preguntan, consultan y sí. Perdón, el día 9 hay otro trabajo práctico. Me estoy desayunando o a lo mejor no lo entendí de otra forma. El 9 tenemos el evaluativo de esta unidad. Estaba en el cronograma. Profe, Perdón. ¿cada uno va a rendir como los otros con su profesora o es el que le toca el 9? Y bueno, vamos a ver las que estamos en 9, porque no sé si vamos a estar todas, y nada, es para hacerlo más ágil, y en principio sí, a ver, tratamos de que se respete, de que lo que pasa es que por ahí como se dividen en horarios, y por ahí fue la distribución de horarios distintas, resultó que podemos rendir con cualquiera. Pero está bien. Está bien. De todas maneras, por ejemplo, los que yo tengo asignados para la corrección, si los tomó otra profesora, después me pasa a mí el concepto para que lo tengamos, y yo hice lo mismo con los que yo no tenía asignados y eran de las otras profesoras. Perfecto. Para que después tengamos, porque esto sirve después para el coloquio, para que tengamos el seguimiento cada una, y como somos poquitos, nos conocemos todos. Así que bueno, esa es la idea. Bueno, bien, entonces, éxito les deseo en estos días, y prepárense para el martes, que entonces vamos a... ¿Cómo, perdón? Que nos preparemos para el martes. Sí, es un trabajo evaluativo más, es un trabajo, no es el coloquio final, no es el coloquio final. No. Así que bueno, nos estamos viendo entonces, y los que van presencial nos encontramos el martes en la facu. Ay, bien. Sí, pero nos encontramos el martes. Está bueno volver, está bueno volver. Bueno, nos vemos entonces, un saludo para todos. Saludos, profesora, gracias. Les vaya bien. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Chao. Hasta la próxima. Bueno, adiós. Adiós.